Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Hoy vamos a hablar del etiquetado nutricional. También hablaremos del Nutri-Score. ¿Qué es eso? ¿Su implementación creemos que ha sido buena o mala? Y para ello, hoy contamos con Jorge Loyola, que es dietista nutricionista y es graduado en la Universidad Complutense de Madrid, técnico en animación de actividades físicas y también es especialista en nutrición deportiva y nutrición clínica. Bienvenido, Jorge. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Nada, cuéntanos, Jorge, además de ganar dioptrías cada vez que vas a leer un etiquetado nutricional, ¿qué crees tú que sería lo peor que hay actualmente en los etiquetados de los alimentos? Bueno, lo del etiquetado a mí me parece un poco complejo, no por la complejidad que haya en la lectura del etiquetado, que luego si aprendes un poquito a leerlo es relativamente sencillo, sino porque a mi entender crea una falsa sensación de que simplemente cuidando los productos que compramos en el supermercado ya estamos automáticamente cuidando casi toda nuestra salud. Uh-huh. Y creo yo que hay una serie de cosas que se tienen que hacer antes en tema de eso, de una alimentación saludable, más que aprender a leer un etiquetado. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice si simplemente aprendemos a leer un etiquetado y basamos toda nuestra alimentación en ello? Que la gran mayoría de nuestra alimentación se basa en un consumo de alimentos empaquetados, procesados, ultraprocesados. Uh-huh. Entonces realmente eso nos termina descentrando de lo importante, ¿no? Que es un consumo de más vegetales, más legumbres, más frutas, y que eso vaya desplazando el consumo de estos procesados. Sí, además esto que estás comentando, todos estos productos o alimentos, mejor dicho, que realmente son los que tienen que ser la base de nuestra alimentación, no tienen etiquetado. Vamos a una frutería, una verdulería y prácticamente nada de lo que vemos allí tiene etiquetado. Luego sí, el resto de alimentación son legumbres. Sí que es verdad que hay veces que, en este caso sí que está con etiquetado, pero también tenemos las opciones de comprarlas a granel. Claro. Y no tienen por qué llevar etiquetado. Claro. Entonces es lo que, entiendo que te refieres a no basar tanto en alimentos que lleven etiquetado, sino más bien lo contrario, ¿no? Primero intentar que sean los mínimos posibles. Claro, justo. Por ejemplo, decías de las legumbres, ¿no? Al final, si tú compras legumbre seca empaquetada, solo lleva legumbre, ¿no? El paquete. Entonces, realmente los ingredientes solo tendría que venir la legumbre que uno o una está comprando. Y por eso decía que realmente si le damos mucha importancia al etiquetado, por eso considero que es lo peor, darle mucha importancia al etiquetado, porque nos mueve un poquito de con lo que terminaríamos cubriendo más en esa alimentación saludable. Uh-huh. Ahora está un poco el boom de esas aplicaciones y está bien el aprender a leer un etiquetado, y cuando vayas a la compra, pues sí, comprar los alimentos más saludables, pero no lo apostaría a todo eso, no pondría todos los huevos en esa cesta, ¿no? En consulta yo tampoco es que lo trabaje demasiado, no sé tú cómo lo haces, pero yo en consulta sí que, doy una serie de indicaciones de cómo leer o cómo un producto procesado que compremos sea lo mejor posible, pero tampoco es que le dé mucha importancia, por lo menos al principio, en consulta. No sé tú cómo lo haces. Sí, yo igual que tú. Sí que hay algunos casos en concreto que a lo mejor preguntan, ¿no? Cosas que ahora hablaremos más adelante, y que sí que das unas indicaciones más claras de qué mirar, ¿no? Pues fíjate bien que en ingredientes, por ejemplo, que más adelante hablaremos del pan integral,
que tenga harina integral, que no ponga simplemente en la portada pan integral y ya está, porque no nos podemos fiar siempre, pero es lo que dices tú, que son consultas un poco más puntuales, pero la consulta general no nos basamos tanto en los etiquetados, sino más bien en la alimentación. Nuestro compañero Luis siempre cuando habla de cómo trabajamos en consulta, él siempre dice, nosotros trabajamos con calabacines, ¿no? Es una frase muy dicha por él. Y es que es eso, son al final estos alimentos que vamos a ir utilizando y no tanto de estos productos que van a tener etiquetado y que nos tengamos que fijar tanto en cositas que iremos viendo. Justo, sacaste un tema importante ahí, ¿no? El etiquetado, bueno, una idea, el etiquetado frontal y el etiquetado trasero, ¿no? Y cómo muchas veces cuando una persona va a comprar al supermercado, lo más importante o lo que termina destacando más o por lo que terminamos comprando muchas veces es el etiquetado frontal, ¿no? Lo que nos dice eso que primero se nos viene a los ojos, ¿no? Lo que decías tú, pues es integral. Ahora sí que ha cambiado eso y ahora hablamos de eso, pero antes si te ponía integral no era integral y mucha gente terminaba comprando algo que ponía integral simplemente porque delante en ese producto ponía que era integral sin irnos a la parte trasera, ¿no? Y entonces sí que para leer bien una etiqueta tenemos que irnos al etiquetado trasero, a lo que viene detrás de ese producto, ¿no? Y como pautas para quien nos esté escuchando y que le pueda interesar esto, quizá lo más importante y lo que más decimos en consulta es los ingredientes vienen en orden, ¿no? Y el primer ingrediente es el que en mayor proporción está y en pues lo que te interesa que tenga más ese producto, ¿no? Por ejemplo, este pan que hablábamos, si lo que tendrá más es harina, pero si luego lo que tiene más es un aceite de mala calidad o azúcar, que muchas veces encontramos también, pues ya nos está diciendo que no es de tan buena calidad ese pan. Sí, es lo que dices tú. Al final es en los ingredientes donde nos dice realmente la calidad de ese alimento. Un ejemplo es las carnes picadas, por ejemplo, que muchas veces se piensa que, bueno, que es carne y ya está, pero si te fijas en el etiquetado hay veces que a lo mejor tiene simplemente un 60% de carne y el resto son almidones, es agua. Entonces, por un lado es fijarte, como dices tú, que el orden, ¿no? en el que aparecen los alimentos y qué es lo que estás comprando, pues de aquello que estés comprando que contenga realmente en este caso carne. Si estás comprando pan, que bueno, lo principal sí que es normal que sea harina. Si estás comprando yogures, pues que sea lácteos. Entonces, no buscar alimentos que estás buscando un yogur y a lo mejor lo primero que tiene es azúcar. Sí, justo, lo que estés comprando lo que lleva. En ese sentido, que lleve pocos ingredientes puede ser un buen indicativo de que no está tan procesado ese alimento, pero también nos podemos ir al otro lado, ¿no? Que por ver ciertos conservantes, por ejemplo, que nos entre la quimiofobia, que muchas veces está al orden del día y que no entendamos que muchas veces esos conservantes simplemente son para que el producto se mantenga en unos estándares de seguridad alimentaria razonables, ¿no? Que no sea un riesgo para la salud y en ese sentido tiene su parte ese conservante, ¿no? El ejemplo más práctico que más se viene a la cabeza es el del ácido ascórbico, ¿no? Que es vitamina C realmente, pero que ayuda a que no se oxide un producto. Sí, así es. Como dices, las famosas ES, ¿no? Que aparecen en los etiquetados, que mucha gente le tiene miedo. Y no tiene por qué ser un producto maligno ni ser más ultraprocesado simplemente porque tenga esas ES. Como dices, muchas veces son necesarias para o bien la conservación de los alimentos y bueno, es algo que muchas veces tienen que estar, ¿no? Jorge, ¿tú cuál me dirías que de lo que sueles tratar con los pacientes, cuál es la duda más frecuente que suelen tener? Viene, a ver, ya está un poco resuelta, que es lo del pan, que siempre preguntan, ¿no? Que ¿cómo sé que un pan es integral o no es integral? Y esto hace unos 2-3 años sí que teníamos un poco más de labor, por así decirlo, las nutricionistas, en enseñar a diferenciar un pan o un cereal integral, ¿no? Que al final es que la harina con la que, o la sémula, si es una pasta con la que se realiza, lleve el apellido integral. Yo siempre digo eso, ¿no? Que lleve el apellido integral, porque si no pone integral en esos ingredientes, la harina o la sémola en cuestión, pues es refinada. Y esa es la duda que más viene a la cabeza. También, ¿cuál es la mejor galleta que puedo comprar? Y volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Es como, a ver, no quiero que bases tu alimentación o tus desayunos en galletas, ¿no? Porque no deja de ser un procesado y si, por ejemplo, no lleva mucha azúcar, pues muchas veces termina llevando sal para que sepa algo, porque si no, eso no se lo come nadie. Yo sí que ahí levanto un poco la mano, por así decirlo, ¿no? Es como, bueno, vamos a hacer otra serie de cambios, que vayas intentando
de esos 5 desayunos que haces de galletas, o de los 7 si incluimos sábados y domingos, ¿no? Que haces de galletas a la semana, pues vamos, en lugar de esos 7, pues vamos a hacer 4 y otros 3 con otro tipo de alimentos menos procesados que podemos ofertar. Y al final, si vamos dejando progresivamente y paulatinamente el consumo de estas galletas, por ejemplo, que es el ejemplo que he puesto, a algo más residual, si vamos avanzando, pues al final, ¿qué me importa si tomas la galleta que más te gusta si solamente la tomas una vez a la semana, ¿no? Pues come la que más te guste, con la que más disfrutes, y el resto de la semana pues ya vamos haciendo cambios para que comas más saludable. Claro. Sí, a mí me ha pasado que, como dices tú, que muchas veces en consulta vienen directamente preguntando por galletas, y si hablamos de ingredientes, pues a lo mejor nos dicen, ¿y por qué esta no? Sí tiene harina integral, no tiene azúcar añadido, parece que no tiene nada así perjudicial. Y claro, el problema quizás no son los ingredientes en sí, sino la galleta, ¿no? Que estás desplazando otros alimentos. A lo mejor por comerte esa galleta dejas de comer fruta o dejas de comer frutos secos, que al final van a ser alimentos que por un lado te sacien más y por otro lado te estén dando más nutrientes. Entonces muchas veces no es tanto fijarnos tanto en esa galleta en concreto, en esos productos en concreto, sino qué va a ser más saludable para mí comer en ese momento del día. Exactamente, me pasa también un poco en consulta con los embutidos o fiambres o pechugas de pavo o jamón de york, básicamente, ¿no? Que realmente, si se fija el consumidor que, como tú decías hace rato, ¿no? Que casi todo es carne, pues que tiene un 90% del animal en cuestión, pues sí es más saludable que el que lleva muchos almidones. Pero justamente no lo suelo promover porque lo que tú dices desplaza muchas veces el consumo de otros alimentos, ¿no? Que tú estés basando tu consumo proteico en fiambre, aunque sea más saludable que un embutido que no lleve tanta carne, está desplazando el consumo de otros alimentos mucho más interesantes a nivel de micronutrientes, ¿no? Sí, así es. Ahora hablando de nutrientes en general, quería preguntarte también sobre las grasas trans. ¿Cómo podemos aclarar a la gente? ¿Cómo pueden saber si un producto tiene grasas trans? O primero, ¿qué son las grasas trans? A ver, las grasas trans tienen un sentido en la industria alimentaria, que es que el producto se venda mejor a temperatura ambiente, porque se mantiene mejor a temperatura ambiente. Esto es más a nivel estructura química, porque de hecho incluso en la naturaleza, en algunos productos se encuentran grasas trans. No nos tiene que alarmar tanto eso, ¿no? Uh-huh. Lo que se hace es que se le mete un hidrógeno, se hidrogenan las grasas para que sean más estables a temperatura ambiente. Un alto consumo de estas grasas tiene más riesgo cardiovascular, ¿no? Por eso no se recomienda el uso. Entonces, realmente ya se ha ido desplazando mucho y se ha ido quitando mucho las grasas trans en los productos procesados. No creo que sea lo que más nos tenga que preocupar. Yo creo que sí la industria ha avanzado en ir desplazando este tipo de grasas hidrogenadas. Sobre todo se pueden encontrar mucho en margarinas también, ¿no? Porque son grasas vegetales al fin y al cabo estas grasas hidrogenadas. Pero sí que se han ido sustituyendo por otro tipo de grasas de no tan buena calidad, ¿no? Ese aceite de girasol refinado, pasa un poco también con la grasa de palma, ¿no? El aceite de palma, que ya se ha ido desplazando también porque el consumidor se ha ido movilizando para demandar que no haya tanto consumo de este tipo de grasas. Claro. Pasa algo curioso, y es que cada vez que, entre comillas, se demoniza algún tipo de nutriente en concreto, claro, la industria es muy lista y lo cambia, ¿no? Para que, la gente siga comprando. Pasó con el aceite de palma, como decías, se demonizó tanto que, pues quitamos el aceite de palma y ponemos otro tipo de aceite que no quiere decir que sea más saludable, simplemente pues lo han quitado para que ese público que no le gustaba tanto ver esa palabrita en el etiquetado siga comprando el producto. Ha pasado con el azúcar también. Claro, han quitado azúcar en muchos alimentos. Por ejemplo, tenemos donuts incluso que son sin azúcar, pero son con edulcorantes, siguen siendo, teniendo aceites de mala calidad, de harinas refinadas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Porque si cada vez que hay algún nutriente que sabemos que no es saludable, la industria pues busca las cosquillas, ¿no? Para poder cambiarlo y seguir vendiendo su producto y que parezca, y que lo maquillen, ¿no? Y que parezca algo más saludable. ¿Cómo crees tú que como dietistas nutricionistas podemos luchar contra eso? Yo creo que volveré un poco a lo del principio, ¿no?
a ver, tanto a nivel de producción como a nivel de que te lo compre el consumidor un producto, pues tiene que estar rico también, tiene que ser muy palatable. Muchos ingredientes pues van a ser de dudosa calidad, ¿no? Entonces, no vamos a basarnos o no voy a potenciar yo el consumo de esos productos y voy a favorecer el consumo de otros. Lo que decías tú, pues vamos a promover frutos secos en las meriendas, no tanto galletas. O tostadas con hummus, por ejemplo, que pues sabemos que la calidad de esos ingredientes son mucho más buenas, ¿no? Tiene más calidad los ingredientes. Eso por un lado, ¿no? Ir promoviendo. Y por otro, no... A ver, si lo que te decía, ¿no? Si terminamos dejando en un consumo residual esos donuts que tú comentabas, una vez al mes, que pues terminamos avanzando en eso, ¿qué tanto me va a importar que tenga una alta cantidad de grasas trans que uno bajo si estamos haciendo muchas cosas más? Y con eso, también en primer lugar, dejamos de demonizar el consumo de algo de bollería, ¿no? Porque también pasa mucho con esta lectura del etiquetado tan sacrosanta, ¿no? Tan pulcra, que pareciera que si alguien toma algo de un pedazo de bollería una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, pues vamos a ir progresando, no pasa nada. Realmente el impacto en la salud termina siendo muy pequeño si estamos haciendo una serie de cosas muy bien. Claro, aquí nos estamos haciendo trampas al solitario un poco, ¿no? Oye, pues voy a buscar el alimento que tenga menos grasas trans o que no tenga aceite de palma o que tenga menos azúcar y lo sustituye por edulcorante, porque creo que estoy más saludable, pero sigo sin incluir esos vegetales, esos frutos secos, esa legumbre y estilo de vida, ¿no? Ya podemos entrar a hablar de sedentarismo y de otra serie de cosas que tienen un impacto mucho más alto en la salud que simplemente el consumir el alimento que tiene menos ingredientes insanos de un tipo de producto, ¿no? Yo creo que has dado la clave ahí. Realmente no es el mejorar estos productos, sino más bien saber en qué contexto se tienen que tomar o saber que, bueno, que va a estar ahí como algo puntual, ¿no? De si tengo, pues es mi cumpleaños, pues igual como más cantidad o tengo alguna fiesta o, por ejemplo, ahora que acabamos de pasar los Reyes, pues el roscón de Reyes. ¿Por qué vamos a hacer el roscón de Reyes saludable si es algo que comemos una vez al año? Nada, que sea un roscón con su harina refinada, con su nata, no pasa nada, porque sabemos que va a ser algo puntual. Entonces yo creo que ahí has dado la clave de no cambiar estos productos, sino simplemente saber en qué contextos se van a comer y qué otros alimentos son los que vamos a estar comiendo más a menudo, de los cuales pues no sea necesario el estar mirando tanto el etiquetado, ¿no? Que son los que hablábamos al principio. Claro. Además, primero, que los cambios a nivel de palatabilidad o de lo que estamos acostumbradas en sabores, tienen que ser paulatinos, ¿no? Porque, oye, si cierta cantidad de sabor dispara en mí hormonas placenteras de recompensa en mi cerebro, no puedo eliminar o no puedo disminuir ese umbral de sabor tan de golpe, tan repentinamente, porque no voy a disfrutar con la comida. Entonces, por eso tienen que ser progresivos esos cambios también. Y luego también viene la cuestión de que, oye, si no disfrutas de la comida sin tomarte un trozo de bollería todos los días, ya estamos entrando en Claro, y quizás el problema es otro, ¿no? No es el producto. Por eso promovemos y trabajamos nosotros aquí en Aleris con departamento de psicología también, porque en muchos casos el problema no es una cuestión de nutrición. Bueno, el problema no tiene por qué ser un problema, pero sí la situación no recae simplemente en la ciencia de la nutrición, ya entra en la psicología muchas veces. Nada, Jorge, te voy a cambiar totalmente de tema. ¿Nos explicas un poco qué es esto del Nutri-Score? Sí, a ver, Nutri-Score es etiquetado frontal, entonces ya es como, bueno, tampoco nos tiene que interesar tantísimo porque es un poco publicidad de los productos. Lo que hace Nutri-Score es, basándose en la cantidad de energía / calorías, grasas, creo que saturadas, azúcares, cantidad de sal y sodio, valora la calidad de un producto. Entonces, aquellos productos que tienen menor cantidad de energía por 100 gramos, menor cantidad de grasas, de azúcares, de sal, de sodio por 100 gramos, puntúan mejor en Nutri-Score. Y Nutri-Score tiene una escala de la A a la D, me parece, también de colores, donde A es
verde oscuro, que además en nuestra sociedad relacionamos como semáforo, ¿no? El verde siga, está bien, consúmelo más. Y la D es un rojo muy oscuro, donde el rojo también en nuestra sociedad, como el semáforo, es para no sigas, aléjate de esto, es malísimo, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que tenemos productos que, por ejemplo, un refresco edulcorado, donde pues no tiene sal, no tiene grasas, no tiene energía, calorías, energía barra calorías, no tiene azúcares, donde pues entonces va a puntuar muy bien. Y tenemos otros productos, como puede ser, estoy poniendo los ejemplos pues que son más que saltan más a la vista, ¿no? Y tenemos del otro lado, como decía, un aceite, por ejemplo, donde tiene mucha cantidad de energía por 100 gramos y mucha cantidad de grasa por 100 gramos, porque es un aceite donde no va a puntuar tan bien. Claro. Entonces, ¿tú crees que con esto realmente ayuda a la gente a hacer buenas elecciones, o con los ejemplos que nos has puesto más bien confunden? Pueden confundir y pueden ayudar, ojo, yo creo que si lo aprendemos a utilizar en según qué casos, podría ayudar. ¿En qué casos me refiero? Por ejemplo, volvemos al tema de las mejores galletas para el desayuno y que van a hacer menos mal. Pues oye, si al final no te podemos quitar las galletas, por ejemplo, y las vas a tomar todos los días, diga lo que diga, digamos en consulta, o quieres tomar las mejores del supermercado, pues fíjate comparando galletas en las que se acerquen más a la A y menos a la D. Pero eso es, yo lo utilizaría para eso, para productos que son iguales, de la misma categoría. Claro, comparar dentro del mismo producto igual sí que nos ayuda, pero comparando entre diferentes, como el ejemplo que has puesto tú, un refresco cero o un aceite de oliva, pues igual no nos ayuda mucho, ¿no? Exactamente. O si vas a comprar, oye, quiero tomar el refrescos, pues un refresco que no es edulcorado, pues va a tener más energía porque tiene azúcares, entonces va a puntuar peor. Un edulcorado va a puntuar mejor en ese sentido. Vale. Yo creo que, bueno, con lo que nos has dicho, más o menos queda claro qué es esto del Nutri-Score. Bueno, es algo que se va a implantar en España. Entonces empezaremos a ver los productos pues etiquetados con estos colores que nos has comentado, Jorge. Exactamente. Sí que luego veréis también en redes, quien esté en este mundo, que hay mucho, o que gusta más el que se está implementando en Chile. En México se ha empezado a implementar, ¿no? Que, bueno, soy de allí, entonces pues lo he visto ahora que he estado de viaje por ahí. Son como sellos negros, no son de colores, no te da esa interpretación de verde, adelante, rojo, no lo consumas, simplemente te pone exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de energía, no sé qué más pone, no recuerdo los sellos, pero simplemente es como exceso, no te digo ni que es bueno ni que es malo. Veréis en redes que como que hay gente que le llama más la atención este tipo de etiquetado. Claro, eso es en verdad, nos están dando información, ¿no? del producto, y luego ya nosotros interpretamos si es más saludable o menos, pero sí que es verdad que lo que dices tú, que no hay tanto lugar a dudas de que pueda pasar como con el aceite de oliva. Simplemente a lo mejor sí que nos pone alto en grasas, pero bueno, es algo lógico, como decías, en un aceite, y bueno, es más una información, pero no nos están interpretando directamente y deja más a que sea la población quien pueda elegir o no esos productos. Exactamente. Nada, muchísimas gracias, Jorge, por tus aportaciones, y espero que la gente pues nos siga en las redes sociales, y cualquier cosita pues nos podéis ir preguntando. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Hasta luego. Hasta la próxima, chao.